Los vikingos son reconocidos por ser un pueblo escandinavo que vivió a principios de la Edad Media entre los siglos 8 y 9. Estos temibles guerreros marinos y despiadados saqueadores originarios de Escandinavia, realizaron múltiples incursiones y campañas militares a distancias de hasta 8.000 kilómetros, desde Persia en el este hasta el Nuevo Mundo, en el oeste. En sus primeras campañas, los vikingos actuaban bajo el principio de golpear y correr, llamado también como ataque relámpago o Stranghog. De esta manera, los escandinavos aparecían desde el mar sin previo aviso y de manera muy rápida en sus ligeras embarcaciones de alta velocidad con el fin de atacar ubicaciones estratégicas que destacaban por tener varias riquezas y que por lo general estaban mal custodiadas. El objetivo principal del ataque se centraba en matar a todos los defensores con espadas y prender fuego a todo lo que tenía el enemigo, llevándose consigo objetos de valor y personas que posteriormente trabajarían como esclavos. Con el tiempo, los vikingos también comenzaron a hacer viajes o incursiones a caballo. Usualmente los vikingos utilizaban armas tales como espadas de hierro y acero, arcos y flechas, hachas de batalla y lanzas. Los escudos eran de madera con bandas de hierro, tenían una forma ovalada o redondeada y llevaban en el centro una placa puntiaguda. Una de las características más especiales y de más orgullo para los vikingos eran sus buques de guerra, los cuales consideraban uno de sus logros tecnológicos más significativos. Para que un barco de este tipo pudiera pasar rápidamente a lo largo del río y acercarse de manera sencilla a la orilla, los escandinavos crearon un casco estrecho especial para sus buques. Los barcos se hicieron de tal manera que eran muy ligeros para ataques rápidos e inesperados. Además, podían ser arrastrados de un río a otro. Sin embargo, tales embarcaciones también tenían una desventaja: no estaban completamente adaptadas para viajes largos en alta mar. Los primeros barcos vikingos podían soportar entre 40 a 80 personas, pero las grandes embarcaciones del siglo XI ya habían comenzado a usar diseños para varios cientos de guerreros. La mayoría de los buques de guerra escandinavos estaban pintados con colores brillantes, las proas de los barcos estaban decoradas con cabezas de dragones y la cola retorcida del dragón a menudo se representaba en la popa. Mientras navegaban por las aguas de Escandinavia, los vikingos decidieron quitar estos tipos de adornos por temor a asustar a los buenos espíritus, dejando tan solo sus escudos colgando a los lados del barco al acercarse a los puertos. Los barcos se movían gracias a la ayuda de los remos y las velas, en las que se pintaban celdas o rayas. Actuando en el extranjero como invasores, ladrones y comerciantes, en sus hogares los vikingos se dedicaban principalmente a la agricultura, la cría de ganado, la caza y la pesca. La base de la sociedad entre los vikingos se basaba en que, si un campesino trabajaba para sí mismo, éste permanecería libre y no estaría atado a la tierra de otra persona. Tenían lazos familiares muy desarrollados, por lo cual vulnerar el honor de algún miembro del clan provocaba graves conflictos internos. Por ejemplo, en caso de un asesinato injustificado, las personas involucradas podían ser amenazadas con el exilio o el asesinato. Los vikingos con mayor frecuencia formaron familias en las que las mujeres desempeñaban un papel importante. Se les permitió poseer propiedades, decidir por sí mismas si querían casarse o divorciarse de su cónyuge. Tocar la mano de una mujer escandinava se castigaba con una multa de 5 marcos. En caso de que los hombres no estuvieran presentes, las mujeres podían liderar fácilmente una campaña militar y empuñar una espada. Aún así, fuera de los muros del hogar familiar, su participación en la vida pública era insignificante. La vivienda de los vikingos dependía de las riquezas de cada persona. Los campesinos vivían en casas sencillas de una sola habitación, construidas con mimbre cubierto con arcilla en la parte superior o alrededor de vigas verticales bien montadas. Los escandinavos adinerados generalmente construían para sí mismos casas rectangulares y de gran tamaño, en donde se asentaban todos sus parientes.
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica, estas casas eran construidas ya sea de madera con arcilla o de piedra local. En el centro se encontraba una sala de estar baja y oscura con una caldera muy larga en el medio, en la cual se podía cocinar, comer y dormir. Los pilares instalados en filas a lo largo de las paredes que cumplían la función de sostener el techo también servían como particiones para las habitaciones laterales, que eran los dormitorios. Los vikingos fueron un pueblo muy devoto. En Escandinavia, se encontraron muchos murales, piedras rúnicas y escudos pintados. Todo esto indica que los dioses eran el eje central de los pueblos del norte. Además, los niños a menudo llevaban el nombre de los dioses. Algunos de los dioses que solían adorar eran Thor, Odín, Freya y Heimdall. En general, se puede hablar mucho acerca de los vikingos. Por ejemplo, los vikingos descubrieron América mucho antes que Colón, arribaron allí 500 años antes que él. Hay evidencia de este hecho en la saga de Eric el Rojo. Aparte de esto, los vikingos también le prestaron mucha atención a la higiene. De esta manera, les fue muy fácil seducir a las esposas inglesas, ya que éstas siempre cuidaban de sí mismas, se peinaban y se bañaban todos los sábados. Los vikingos no eran analfabetas. Durante 1 milenio y medio, utilizaron runas escandinavas y un alfabeto completo. El mayor honor para un vikingo era ser enterrado en un barco. Se creía que el barco los llevaría a la otra vida, por lo que eran enterrados alrededor de armas y objetos de valor. Al hablar de vikingos, nos imaginamos formidables guerreros despiadados usando cascos con cuernos en la cabeza. No obstante, tal imagen tiene poco que ver con la realidad. Por el momento no hay evidencia de que estos guerreros despiadados usaran ese tipo de casco. Entonces, ¿cómo llegó esta idea a la mente de las personas, en la que un casco con cuernos comenzó a simbolizar a un vikingo? Los escritos antiguos sobre los vikingos hablan de su tradición por caminar con pieles de animales para demostrar de esta manera su estatus y coraje. Los autores, inspirados en estas historias, en los siglos XVII y XVIII comenzaron a escribir muchas novelas sobre los pueblos del norte, en las que los vikingos son retratados como héroes valientes. De este modo, para dar a los escandinavos una imagen brillante y memorable, los autores de las novelas comenzaron a atribuir cascos con cuernos a sus representaciones. Los escritos de la Iglesia también jugaron un papel muy significativo en esto. La era de la Alta Edad Media es una época de innumerables ataques llevados a cabo por los vikingos en los estados europeos. El clero, al describir estas redadas, llamó a los escandinavos mensajeros diabólicos. Por lo cual, para causar una impresión más fuerte en los lectores de sus narrativas, describieron a los vikingos como invasores con colas y cuernos. Los cascos con cuernos encontrados por los arqueólogos durante las excavaciones pertenecen al siglo VIII a.C., corresponde a un periodo de tiempo en el que todavía no existían los vikingos. Este pueblo escandinavo surgió en los siglos VIII y IX después de Cristo. Además, los vikingos no podían utilizar cascos con cuernos, ya que tales elementos claramente interferirían con su estilo de pelea en las batallas. El enemigo podría quitar fácilmente el casco de la cabeza del escandinavo y asestarle un golpe fatal. Si algunos guerreros escandinavos llevaban un accesorio inusual, lo más probable es que fuera un casco cubierto con alas. Tales cascos se utilizaron en sus rituales por los druidas, así como por los sacerdotes de los pueblos del norte. Los guerreros con cascos alados también fueron representados en Roma, en la antigua Grecia y en los estados del norte. En los dibujos más antiguos, los vikingos se representan como los primeros guerreros con cascos alados. En las batallas reales, que por lo general tuvieron lugar en barcos, los vikingos luchaban uno cerca del otro. De este modo, si un guerrero que usaba un casco con cuernos llegase a girar rápidamente y de manera descuidada, podría herir fácilmente a otro guerrero que se encontrara cerca de él. Quizás es por eso que en las excavaciones de arqueólogos que datan de la época vikinga, se encontraron cascos redondos de hierro o de cuero que en su mayoría eran ordinarios.
Si todavía asumimos que los vikingos usaban cascos con cuernos, lo más probable es que se usaran en batallas específicas con el fin de ofrecer un espectáculo o en duelos entre líderes como símbolo de poder. Los vikingos terminaron sus actividades agresivas a finales del siglo XI. Todos sus descubrimientos y campañas militares, que duraron alrededor de 300 años, se detuvieron cuando la monarquía se estableció firmemente en Escandinavia y se establecieron las mismas relaciones feudales ordenadas que estaban funcionando en toda Europa. De esta manera, se volvió muy difícil organizar redadas repentinas e incontroladas, disminuyó la necesidad y los incentivos para robar o traer personas a la esclavitud del extranjero. Los países fuera de Escandinavia aprendieron a resistir las incursiones vikingas y al pasar el tiempo, los ladrones escandinavos, que se habían establecido en Italia, Francia, Rusia y las Islas Británicas, gradualmente se convirtieron en la población local.